Amén. Bueno, y durante este mes hemos estado tratando un tema y es el tema de la fe. Una palabra que uno diría es tan cortica, pero es una palabra tan poderosa. Yo hoy quiero hablarte de algo y es la diferencia entre el creer simplemente o la simpleza de la credulidad y la fe bíblica, que realmente es más poderosa. Porque porque el creer es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo la confianza, la fe de que mi hija o mi hijo estudió y va a pasar el examen, ¿sí? O tengo la confianza en una persona, ¿cierto? Eso es simplemente creer. Pero es diferente a lo que nos dice la palabra de Dios sobre qué es la fe. Y yo quiero que vayamos por favor a Hebreos 11:6. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que digas: imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en la primera parte de este versículo dice imposible. Y yo busqué qué es imposible según el diccionario bíblico y decía que no puede ser. No existe, mujer, no existe otra manera de que nosotras agrademos a Dios si no tenemos fe, si no creemos en Él. Mi motivación y tu motivación para agradar a Dios debe ser la fe, el creer. Cuando nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:22, que yo sé que muchas no la sabemos, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, en algunos casos, a pesar de, me sujeto por la fe que Dios ha puesto en mí, creyendo que mi esposo es un hombre al que tengo que sujetarme, aunque no me parezca. Gloria a Dios, en esta iglesia nos sujetamos porque todos nuestros esposos son grandes hombres de Dios, ¿cierto? Pero este es un ejemplo para que me entiendan. Aunque no me parezca, yo soy obediente. Me sujeto a mi esposo a pesar porque quiero agradar a Dios. Si mi motivación no es la fe, el creer, quiero que te quede muy claro esto, no sirve, no existe. Siempre la fe debe estar detrás de nuestras acciones, porque si la fe no está detrás de nuestras acciones, no estamos agradando a Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta, mujer: ¿será que nosotras no queremos agradar a Dios? Claro que sí. Esa es como mi principal motivación, les confieso, y es agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Para que nos quede esa primera parte. Dice, sigamos en el versículo 6: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y está implícito, ahí dice necesario. El que se acerca a Dios crea. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él existe. Todas creemos que Él existe, ¿cierto? Yo sé que sí. Que Él es nuestro Dios todopoderoso, que Él es una persona que cambió tu vida y mi vida, porque en algún momento, no sé si tú fuiste a un encuentro o en una reunión de damas, tú le conociste, y te aseguro que tu vida no fue igual de cuando lo conociste ahora. Yo la verdad no daría un pie atrás desde que conocí al Señor. Y yo quiero que hagamos un ejercicio rápidamente. Yo quiero que tú pienses ahora en la última vez que el Señor nos bendijo, o mejor, que el Señor hizo un milagro, que tú dijiste: wow, Dios, solamente tú lo pudiste hacer. Ese milagro que tú digas, y quiero que lo pienses allí para ti,
Que tú digas, oh Dios, solamente tú lo pudiste hacer. Quiero que lo pienses ahí un momentico. Yo sé que tú y yo nos pensamos igual o estamos alineadas con el tema de que el Señor nunca llega tarde para nuestra necesidad. Yo lo he podido comprobar. ¿Cuántas veces hemos tenido una necesidad de cualquier tipo, no necesariamente financiera? Y Dios llega. No llega después, ni 2 meses antes, a como nosotros quisiéramos, sino llega en el momento justo. Yo le digo a mi esposo, just in time. Llega en el momento que lo necesitamos. ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es tu necesidad? ¿De todo tipo? Sí la sabe. Dice la palabra de Dios que Él te formó en el vientre de tu madre, que Él ya sabía, mejor dicho, ya sabe, Él te conoce. Él hasta sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. A mí me impacta eso que dice la palabra de Dios. Él sabe cuál es tu necesidad. ¿Será que el Señor no cuida de tu familia y de nuestra vida propia? Y cuando estaba preparando este mensaje, Dios traía a memoria a mí un testimonio, es un testimonio de cómo el Señor guardó la vida hace poco de mi hijo José Tomás. Mi hijo José Tomás es el mayorcito. Resulta que estábamos visitando a mi mami y nos gusta mucho ir a un almacén que queda en Cota porque venden cosas como el dolarazo. Y entramos a este almacén y el almacén tiene 2 pisos. Y resulta que nos subimos y ese día íbamos con mi hijito el más pequeño, con mi mamá, con mi esposo y llevamos el Cristo. Que tú recuerdes cosas que Dios ha hecho en tu vida, no importa que me equivoque, situación, y vas a tener también la autoridad y obviamente con el Espíritu, con el Señor y con la palabra tú vas a poder cambiar la vida de otras personas. Es increíble, pero antes de que tú y yo pasemos por un desierto, por el mar, que también tipifica los problemas, por una tribulación, Dios nos está dando una palabra que nos prepara para enfrentar ese desierto, que nos va a sostener en medio de la dificultad. Yo quiero que tú también hoy aprendas esto, porque uno dice a veces, ¿cómo pasar esos tiempos de dificultad? Es increíble, pero la Biblia está llena de las más ricas promesas. Agárrate, aférrate de una palabra que el Señor te dé. Y cuando te sientas débil, que ya no puedes, aférrate a esa palabra. Escudriña, apréndetela. Cuando los discípulos tuvieron que enfrentar la tempestad, el Señor antes les dijo, pasemos al otro lado. El Señor les dio una promesa. Y el Señor te está diciendo, en el mundo tendremos aflicciones, pero ofrezco que yo he vencido el mundo. ¿Cierto? Él no nos dijo, no, tranquilitos, por el hecho que seamos cristianos no vamos a volver a tener dificultad. No, pero Él dice, pero conmigo lo vas a poder hacer. Pero también te dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Eso me lo aprendí en una reunión de jóvenes que hacíamos en el departamento de los pastores, el primer versículo que me aprendí. Y por muchos años, cada vez que me sentía desfallada, yo decía, levántate, esfuérzate, sé valiente, ánimo. Y lo sigo aplicando en mi vida porque sigo luchando. Mira, la primera ministrada con esta palabra soy yo. Desde que la pastora me dijo, Marce, este es el tema, les aseguro que el Señor todo el tiempo me ha estado hablando, ten fe, levántate, esfuérzate, sé valiente. Otra cosa importante y es que yo te quiero animar es que esa palabra que el Señor te dé, escríbela, subráyala en la Biblia, pégala en la oficina o en los lugares que tú más frecuentes, que tú todo el tiempo la estés mirando, porque se acuerdan que decíamos que la palabra es por el oír y el oír y el oír, pero yo también creo que por el leer, el aprender la palabra de Dios. Algo importante, mujeres, y que Dios también me hablaba, y es que definitivamente tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar.
Romanos 12:2. Dice mi suegrita, tenemos que hacer cambios. Marcelita, tenemos que hacer cambios. Hola, hola. Y es cómo es nuestra manera de acercarnos a Dios en el tiempo de oración. Claro, he aprendido algo, y es que antes de pronto uno iba y tenía una necesidad o tenía algo a quien contárselo y uno iba donde su mejor amiga, donde su mamá, o bueno, etcétera. Durante este tiempo también la pastora me decía, Marcelita, también tienes que aprender es que es a Dios. Y claro, Dios dice aún que uno se puede rasgar las vestiduras, mostrar lo que uno siente. Pero Dios también me decía, pero no todas las veces. No todas las veces tienes que venir con esa misma actitud. En cómo tú llegas a hablarle a Dios de tu necesidad, de cómo tú le hablas, hasta en eso tú le estás mostrando a Dios cómo está tu fe, cómo crees en Él. Y es acercándote y diciéndole, por ejemplo, oh Dios, mira esta enfermedad que me abate, llevo tantos años con esta enfermedad. Oh Señor, tú ya sabes, mira, ya están los servicios, no hay un peso en la cuenta. Y en algunas ocasiones en nuestra oración, pero ¿sabes? Cuando tú estás orando así, le estás dando al lugar más bien a la derrota, diciéndole a Dios, no puedo creer que tú lo puedes hacer. ¿Qué tal si más bien le dices, Señor, gracias, porque tú eres mi proveedor, porque tú sabes mi necesidad. Gracias, Señor, porque tú eres mi sanador, porque cuidas de mí, porque eres tú quien me consuela, quien me llena. Te aseguro que si cambiamos nuestra manera de orar y nuestra actitud, nos vamos a levantar después empoderadas. Y Dios me decía, de pronto hice esa oración que en algunas ocasiones uno puede decir, Dios, ya estoy cansada, aquí estoy. Pero Él me decía, ven aquí que yo te hago descansar, pero levántate. Cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar. Te aseguro que si cambiamos nuestra manera de orar, nos vamos a levantar después de orar creyendo que el Señor nos escuchó y que nos va a contestar. Eso es fe. Mientras tanto, si no lo hacemos así creyendo, cambiando nuestra actitud, es imposible, la verdad, que nuestro milagro suceda. Señor, pero ¿por qué no llega? Yo en este tiempo le hacía la pregunta, yo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no llega la respuesta? ¿Por qué no llega la respuesta? Dime. Y Él me decía, cambia tu actitud. ¿Tú crees en mí? ¿Tú has visto todo lo que he hecho por ti? Yo decía, sí, Dios. ¿Crees que no lo voy a volver a hacer mejor? ¿Aún más? Yo decía, sí, Dios. Él lo puede hacer, mujeres. Dice que la bendición postrera será mayor que la primera. Y yo lo creo. Cuando cantábamos esa canción, creo en ti, wow. Algo importante, y es que nosotros tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios, no en las circunstancias y mucho menos en las personas. Es que el que me va a dar el trabajo está el Señor, sin yo le llamo y le pido que me dé el trabajo. No, el que te da el trabajo es el Señor Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. El Señor conoce nuestra necesidad específica, Él escucha nuestra oración personalmente, confía en Él. En algunas ocasiones a veces uno escucha a alguien decirnos, mira, Germancito, Marcelita, ¿será que ustedes pueden orar por nosotros por esta necesidad? Porque es que yo sé que el Señor sí lo escucha. No, el Señor también te escucha a ti.
estés donde estés. No pongas la confianza en otra persona o en la circunstancia que tú estás viviendo. Ponla en el Señor. Dice en Marcos 11:24, dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Algo que puede pronto, o que podemos de pronto caer fácilmente, es un tema y es en la incredulidad, en no creer en el poder de Dios. Hace como 3 clases estamos estudiando en teología el Espíritu Santo. Y cuando empezamos a estudiar un versículo que quizás, y lo vamos a leer, tú lo has leído y de pronto yo les confieso que cuando yo lo veía yo decía, sí, eso es hablar mal. Pero no sabía el poder que había detrás de ese versículo. Y quiero que vayamos por favor a Mateo 12, del 31 al 32. Amén. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es Mateo, Julie, por favor. Mateo 12, 31, 32. ¿Listo? Amén. Digo, yo quiero que lo leamos todas, porque de verdad que esto es bien importante. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? ¿Qué es blasfemia? Yo investigué, miré en el diccionario bíblico y dice que es palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios. Pero encontré una que, wow, y es vivir de manera que se menosprecie la fe, y eso es muy grave. Dudar, no creer del poder de Dios no es perdonable. Cuando nosotras estábamos estudiando eso, decíamos, wow, yo pensaba sinceramente que era hablar mal del Espíritu Santo. Yo decía, no, yo no hablo mal del Espíritu Santo, pensaba en ese momento. Pero cuando leíamos y estudiábamos específicamente esa porción de la palabra, decía que es con dudar, no creer en el poder de Dios. Y si nosotras no creemos en el poder de Dios, apague y vámonos. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir. Entonces, ¿por qué permitimos la duda en nuestra vida? ¿Por qué nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho? Pero no solamente en tu vida. Dios me ponía algo y es, recuérdales lo que yo hice en la cruz del Calvario. Recuérdales lo que yo hice, donde dice mi palabra en Isaías 53, 3:12. Dice, yo fui castigado, te está diciendo Jesús, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Yo fui herido para que nosotras pudiéramos ser sanadas. ¿Crees que Dios no te puede sanar? Fui hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser justos. Murió en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos vida. Jesús se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricas.
Jesús llevó nuestra vergüenza para que nosotras pudiéramos compartir su gloria. Jesús fue rechazado para que nosotras pudiéramos ser aceptadas. Jesús se hizo maldición para que nosotras pudiéramos tener o recibir la bendición. ¿Y todavía dudamos del poder de Dios? Pero hay algo que me encanta, y es que la palabra también tiene bastantes promesas. Y cuando leíamos eso y decíamos, ay Dios mío, entonces como dice que no es perdonable, que no me puede perdonar esto, pero me encanta porque Pablo dice en 1 Timoteo 1:13, Primera de Timoteo 1:13, versículo 3, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Gloria a Dios por la misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aún, gloria a Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios, hay misericordia de nuestro Padre Celestial y podemos decir: Dios, perdóname. Todos los días estar a cuentas cortas con el Señor y decirle: Dios, perdóname porque me cuesta creer que aunque en el banco no haya un peso, tú vas a llegar en el momento justo. Que aunque el diagnóstico que me están mostrando es el más desalentador, tú me vas a sanar. Volvamos por favor al versículo 6 de Hebreos, gracias. Dice en la parte ya final, dice: y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, recompensa. Dígame si Dios no es pasado de lindo. Eso significa que nuestro Padre Celestial nos va a recompensar todo lo que nosotros hagamos o demos en este tiempo. Dios no es olvidador ni mucho menos deudor de nadie, ya sea para bien o para mal. Entonces sí debemos cuidar lo que estemos haciendo durante este tiempo. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios sobre la fe? Y hay un versículo que me encanta y que el Señor hace poco me lo recordaba, y yo sé que ustedes también se lo saben, y está en Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la mejor definición de fe. Porque si nosotros veíamos el simplemente creer, yo puedo creer en cualquier cosa, ¿sí? Pero es o sea, el creer que Dios sí lo puede hacer, la seguridad de que algo viene, no algo de lo que ya tienes, porque si lo tienes ya, pues ya no es fe. La fe está relacionada con el futuro, siempre con algo que no tenemos y viene. Debemos estar seguras de que así será, que aunque los exámenes que tenemos, vuelvo y soy reiterativa en el tema, me está mostrando una verdad, me está diciendo un diagnóstico que puede ser de pronto grave, porque lo estoy viendo con mis ojos, con mis sentidos, pero estoy totalmente segura que hay una verdad más grande, y que es nuestro Dios traerá sanidad a mi vida. Por eso es que cuando hay personas que tú ves, mujeres de fe, que les están pudiendo decir, le están dando el diagnóstico más difícil, pero ella sabe palabra y un momento dice: el Señor es mi sanador, y se levanta, y aunque el médico le esté diciendo, en ese momento ella también está reprendiendo, está orando. Por eso también es tan importante que nos aprendamos la palabra de Dios. Yo quiero que digas algo: por encima de una verdad existe, dilo conmigo, por encima de una verdad existe
una gran verdad. Y el Señor lo puede y hace lo imposible. Aunque obviamente dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice el Señor, la gran verdad: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es una convicción. Aunque en este momento no lo estamos viendo, tenemos la fe. Creemos de que sí va a ser, de que sí va a suceder. ¿Sabes? La fe con Dios funciona de la siguiente manera: no es ver para creer, como de pronto nosotros estamos acostumbradas. No, es creer para que yo pueda ver los milagros de Dios en mi vida. Porque estamos acostumbrados, claro, somos seres naturales, carnales, pero ya somos diferentes porque tenemos al Señor en nuestra vida y el Espíritu de Santo en nuestra vida. Entonces ya no podemos aceptar que tengamos que ver para creer. Al contrario, tenemos que ser mujeres que decretamos y decimos palabra, creemos para que podamos ver los milagros de Dios. Bueno, ¿y cómo vamos a obtener esa seguridad? Porque pues a través de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo debe estar dentro de ti, porque Él es el que te da ese poder. Y ya para terminar, dice en Lucas 18:8, y esto es una palabra que el Señor hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí, por supuesto, donde dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántas estamos esperando la segunda venida del Señor? Yo lo estoy esperando. Y Él nos está diciendo: ¿tienes las botas puestas? ¿Estás creyendo en mí? ¿Le estás creyendo al Señor? ¿O aún te cuesta? Dice Santiago 1, del versículo 5 al 6, y este ya es para terminar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Y qué es fe? Creer. No qué, no dudando nada. Porque el que duda, esto me impactaba, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado por una parte a otra. Cualquier bus le sirve.